Noruega y los Estados Unidos. Ambos países son reconocidos mundialmente como desarrollados, principalmente porque lo son. Los estadounidenses poseen un PIB per cápita superior a los $65.000, una cifra muy superior a la de Alemania, una nación que es siempre asociada a la prosperidad, pero que en términos reales es aplastada por los norteamericanos. Además, hay que agregar que llegar a los $65.000 per cápita ya es algo difícil, pero aún más si los que lo logran no son 600.000 personas, ni una nación que vomita petróleo del suelo, sino una que lo hace con 328 millones de personas, a través del trabajo duro, una industria competitiva y un campo autosuficiente, innovación, entretención, siendo el centro cultural, financiero y turístico del mundo. Noruega hace esto, pero mejor. Sus ciudadanos son los cuartos más ricos del mundo, tan solo superados por los suizos, los luxemburgueses y los macacos. No, esos no. Esos. Posee una balanza comercial positiva. Es el noveno país en los que es más fácil hacer negocios y tiene varios sectores competitivos, como el petróleo, el de los servicios e incluso el manufacturero. Eso sí, no todo es perfecto, pues si hacemos un análisis más profundo que ver cuánto dinero posee un país, llegamos a ver cosas bastante turbias en nuestro vecino del norte, como que si te rompes una pierna también rompes tus finanzas, las de tu familia, las de tus tíos, las de tu perro, y la familia de tu perro. O que para estudiar tengas que endeudarte con una cifra suficiente para comprarte una casa o 37.735 cuentas anuales de NordVPN, el auspiciador oficial del BIT. Es broma, no nos ve nadie. Súmale lo anterior, que el 33% de la población trabaja más de 50 horas, que las condiciones de trabajo no son apropiadas para su nivel de desarrollo y que el país es inseguro. Del otro lado teníamos España, una nación con un PIB per cápita menor a la mitad del estadounidense, pero con una sanidad pública, una educación gratuita y una de las esperanzas de vida más longevas del mundo. Pero extrañamente Noruega hace esto, pero mejor. Es el octavo país más feliz del mundo. Su tasa de desempleo es nula, su educación es buena, gratuita y prácticamente universal. De hecho, el 44% de sus ciudadanos posee un título universitario. Son el cuarto país más igualitario del mundo, superando por bastante España. Además, solo el 3% de la población trabaja más de 50 horas, sin mencionar que el abuso por parte de los jefes simplemente no existe, o cuando existe es castigado por la ley. En Noruega, tampoco verán niños trabajando, o mujeres con salarios considerablemente inferiores. Y en el extraño caso de que alguien quedara sin empleo, o simplemente tuviera una dificultad económica, el Estado lo ayudaría con subsidios al desempleo u otorgándole una vivienda temporal, por ejemplo. Tampoco se olvidan de los jubilados, quienes cuentan con una pensión generosa, la que a su vez posee una viabilidad a largo plazo relativamente buena. ¡Sí! ¡Te estoy mirando a ti, España! Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que pueden tener un crecimiento económico bueno a la vez que tienen el mejor estado de bienestar del mundo? ¡Ja! Como siempre digo, para entender a la economía actual, primero debemos saber su historia. Pero al igual que con Argentina, no vamos a ver toda su historia. No porque sea terriblemente aburrida como la de los nativos americanos. Los vikingos son geniales. Sino porque en 1940, un simpático señor con bigote invadió el país prácticamente destruyendo la economía nacional. Nazi, 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 mega nazi, Hitler, Segunda Guerra Mundial, el Sherman, el Tiger, las bombas. Pensándolo bien, no era tan simpático. El caso es que solamente hay que quedarnos con tres cosas de la Noruega pre-1945. Primero, es un país protestante, así que incluso antes de la revolución científica, gran parte de sus habitantes sabía leer. Segundo, no era un país muy industrial. Su economía se basaba en el pescado, el ensamblaje de barcos y los cultivos, que por alguna razón pudieron crecer en esto. Y tercero, y muy ligado al anterior, Noruega jamás fue un país rico. Con esto no quiero decir que era pobre, si lo comparábamos con países africanos, asiáticos y algunos latinoamericanos salían ganando. Aunque, claro, una piedra le gana a la economía del Congo, pero ese no es el punto. El punto es que Noruega nunca fue un sinónimo de prosperidad, y sus habitantes no eran mucho más ricos que un español o un griego. Ahora sí, empecemos con la economía. Desde 1945, el gobierno noruego se dedicó a reconstruir el país luego de la invasión. Nazi, 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 mega nazi, los tanques corte, con la estrategia de exprimir al tío Sam. Verán, Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, aprobó en 1948 el Plan Marshall, que tenía el objetivo de apurar la recuperación económica europea. Y que no se propagara el comunismo. De acuerdo, Noruega. Te voy a dar un montón de dinero para que recuperes tu economía e industria. ¡Genial! Yo, el Partido Laborista, voy a ocupar el dinero en crear un estado del bienestar.
Aparte de crear un fuerte estado del bienestar, los escandinavos apostaron por no dejar que el mercado funcionase de forma independiente. Y sí, sé que están pensando, la cosa fea se viene. Y los entiendo perfectamente. Yo también me asustaría cuando me dijeran economía planificada. Pero este caso es distinto. Desde Oslo decidieron no caer en el ultrafanatismo. Y a ver, claro que planificaban la economía, pero eso sí, existía el libre mercado y no controlaban todas las empresas. De hecho, lo único que controlaban eran ciertos sectores estratégicos como el minero, las carreteras, y me quedé sin ideas. Incluso era parte del FMI y el Banco Mundial. Con el estado de bienestar pasa lo mismo. Era grande, sí, al igual que los impuestos, pero nunca o casi nunca se gastó más de lo que se tenía. Sobre los resultados de las políticas, pues, fueron buenos, creo. El desempleo casi no existía, al igual que la inflación. La riqueza estaba distribuida de forma más equitativa y había mucha seguridad social, pero a cambio el crecimiento promedio era un 3,3%, una cifra decente, pero mucho menor que el resto de los países occidentales. Sin embargo, lo importante no era eso, sino lo que estaba a punto de llegar. Buscar petróleo en el Mar del Norte era como buscar a alguien que haya tenido contacto femenino en una junta de LOL playeros. Claro, hasta 1959, año en el cual una expedición en el norte de Holanda encuentra una reserva de gas natural. Que aunque sea insignificante, lo cierto es que cambió para siempre la manera de pensar sobre el Mar del Norte. Pero, en vez de hacer un speedrun en busca del oro negro, los gobiernos británicos y noruegos respiraron, leyeron el periódico, se durmieron una siesta, se tomaron un tecito y después se pusieron a buscar yacimientos. Principalmente porque el Mar del Norte se veía algo así. En 1963, Noruega firma sus derechos sobre sus recursos naturales. En 1966, 3 años después, comienza la exploración y encuentran el primer gran yacimiento en 1969. Con un gran potencial, los escandinavos decidieron otra vez intervenir en el mercado. En 1972 se crearía una compañía de extracción de petróleo completamente estatal, llamada Statoil, y permitieron que operaran ciertas empresas extranjeras en la extracción de petróleo, pero con un 78% de impuestos sobre las ganancias. 78%, mamita, uy, platita al Estado. Ya sé que están pensando, con todo el dinero lo más probable es que Noruega se volvería loco en el gasto público. Ya sabes, bajada de impuestos, megaproyectos y un crecimiento en el estado de bienestar, pero lo cierto es que no. Así se ve Oslo, la capital de Noruega. Así se ve Dubái, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo? ¿Que Dubái no es la capital? Entonces, ¿cuál es? ¿Abu qué? No lo voy a pronunciar, lo siento. Lo cierto es que el gobierno fue bastante responsable con la situación. Es algo así, como si un cantante de rock sacara un single, que por casualidad de la vida explotara en popularidad, pero en vez de consumir cantidades preocupantes de cocaína, pelearse con la banda, sacar un álbum que no le gusta a nadie y gastarse todo el dinero en señoritas con ropa ligera, nuestro cantante imaginario siguió yendo a los ensayos, mantuvo una buena relación con sus compañeros, siguió trabajando de contador ahorrando las ganancias para comprarse bienes raíces y solamente consumió un poquito de cocaína. A pesar del gasto controlado, la economía explotó en un buen sentido de la palabra. En 1970 la economía era de alrededor de 12 mil millones de dólares. En 1980 la economía era alrededor de 65 mil millones de dólares. O sea, un incremento del 500%. ¿Y qué hizo el gobierno con todo el dinero extra? Pues lo invirtió. Ok, sé que no es algo muy emocionante, pero por lo menos es útil. Lo invirtió específicamente en la bolsa. Compró algunos bonos de deuda, propiedades, y lo puso en todo en el fondo soberano. O sea que es posible que el gobierno noruego tenga acciones en Colo Colo. ¡Grande Colo Colo! ¡Espectacular! Probablemente no, pero me parece divertido, así que desde ahora sí es. El fondo soberano no es nada pequeño, incluso supera al estadounidense, al chino y a todos los del mundo. Es tanta la inversión que de hecho los noruegos en total controlan el 1% de las compañías de todo el mundo y tienen ahorrados $1 billón, una cifra a considerar. Pero más si tenemos en cuenta que solamente tienen 5 millones de habitantes y si hacemos los cálculos, a cada noruego le corresponden $200.000. ¿Y yo nací en Latinoamérica? ¡Te odio Latinoamérica! Aunque tristemente tengo que decir que los noruegos no pueden tomar sus $200.000 y comprarse pavos del Fortnite. De hecho, ni siquiera el gobierno puede tomar el dinero y comprarse pavos del Fortnite. Aunque no sé para qué querría el gobierno comprar eso. Pero me estoy desviando, perdón.
el gobierno solamente puede tomar las ganancias de sus inversiones, ganancias que gastan en subvencionar el estado de bienestar, la educación, construir infraestructura y en más inversión. Pero, como todos los beneficios se reparten cuando los tiempos lo requieren o en proyectos públicos, desde el gobierno incentivan a que los ciudadanos promedio sigan trabajando, haciéndose cada vez más productivo por medio de la educación de calidad, lo que mata a dos pájaros de un tiro. Primero, enriqueciendo a la población y segundo, diversificando la economía para evitar tener una crisis a la Venezuela. ¡Dios! Siento que Ned Flanders está dirigiendo a Noruega, y más si tenemos en cuenta que para invertir, el Fondo Soberano tiene la regla de no hacerlo en cosas divertidas como darle dinero a fábricas de armas, compañías tabacaleras o que abusan de sus trabajadores. Además, tampoco invierten en compañías que dañan mucho el medio ambiente e incentivan a las empresas en las que tienen dinero a hacer cosas aburridas como respetar los derechos humanos, ser transparentes con sus finanzas y bajar la brecha salarial. En conclusión, hoy aprendimos que es posible consumir cocaína si se hace en pequeñas cantidades y de manera responsable. Perdón, esa no era la conclusión. Y desde aquí me obligan a decir que no apoyamos el uso de ninguna droga. Como decía, en conclusión, Noruega es un gran país que pese a utilizar el modelo que se basa más en la justicia social que en el crecimiento, tuvo la suerte de encontrar petróleo en sus costas, que, al ser utilizada de una forma inteligente, responsable y calculada, dio como consecuencia una inversión tan sólida que está asegurando a esta generación y probablemente también lo hará con futuras generaciones. Pero tampoco puedo decir que es un ejemplo de desarrollo para el mundo, pues tuvo un montón de suerte y no todos la tienen. Pero, para los que sí podría ser un ejemplo, es para los países que sí poseen recursos naturales preciosos. Quizá, no sé, para países del segundo continente más grande del mundo, que fueron colonizados, no sé, por España, y que estén en desarrollo quizás, no sé, solo quizás es algo hipotético, pero ¡hace algo la Yar, yar, es así. Buscar petróleo en el mar es así. Voy a buscar petróleo en el mar, mar del norte.